Amén, amén. Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga grandemente en esta hora. Bien, y en esta hora que quiero dar comienzo a un nuevo estudio, amén, un nuevo mensaje de la palabra de Dios, amén, que vamos a estar viendo un tema muy interesante, un tema que a través de la historia ha causado mucha división, mucho problema, amén, sobre un tema que la iglesia de Cristo nosotros debemos conocer si nos decimos ser cristianos, amén, cristianos evangélicos. Tenemos que tener en claro esta doctrina, que es una doctrina fundamental, aleluya, de la iglesia cristiana, amén. Entonces vamos a ver este estudio, pero antes de ir al estudio vamos a orar, amén. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Padre celestial, Padre eterno, Dios de la gloria, vamos ante su santa presencia, Dios del cielo, en el nombre que es por sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, Señor, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre maravilloso, aleluya, sublime, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el Nazareno. Oh, aleluya. Y en ese nombre, Padre, podemos entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia de usted, Dios mío. Por eso, Dios Padre, en esta hora reconocemos tu grandeza, tu poderío. Aleluya, reconocemos su soberanía. Oh, qué maravilla. Dios todopoderoso eres, Señor, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Eres el mismo Dios, eres el mismo Señor, el mismo, aleluya. Tú no has cambiado, Señor eterno. Y por eso hoy clamo a ti, aleluya, en petición, Señor, para que usted bendiga este estudio, bendiga esta palabra, Señor eterno. Que usted use mi vida por misericordia, con gracia, con sabiduría, Dios del cielo. Que usted la da, Señor. Por eso, Padre, te doy gracias en esta hora, Dios mío, por permitirme hablar de su santa palabra. Sé, Dios mío, que es una maravilla predicar tu palabra. Sé, Dios mío, que es una honra, Señor. Pero también, Dios mío, aleluya, es una gran responsabilidad. Oh, mi alma la alaba, Señor. Gloria a Dios. Por eso, Padre amado, ya al sentir su presencia, ese toque divino, aleluya, en tus manos queda este programa o este estudio, Señor, para que su pueblo, Dios mío, también pueda conocerle, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria sea a Dios. Las glorias son para Dios. Bien, vamos a hablar un tema muy polémico, como dije, que ha causado muchas divisiones, que ha causado muchos problemas dentro de lo que se llama cristianismo. Amén. Y vamos a hablar sobre la Trinidad de Dios, o la triunidad, que esa es la palabra correcta, debería ser triunidad de Dios, la Trinidad. Amén. Y vamos a leer la Biblia, amén, la Escritura. Y nos vamos al texto inicio de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Hermano amado, amigo, sería bueno que usted tomara apunte de esto, porque aquí van a salir unos textos bíblicos, hay muchos textos bíblicos, amén, que dan por hecho, aleluya, la Trinidad de Dios. Amén. Si bien es cierto que muchos dicen, los sectarios sobre todo, aleluya, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y es correcto, esa palabra no sale en la Biblia. Pero la Biblia muestra, revela, da a conocer que manifiesta la Trinidad de Dios. Y lo vamos a ver con textos bíblicos.
Amén. Contextos bíblicos, que es lo más importante, hablar la palabra de Dios. Y vamos a primera de Juan capítulo 5, verso 7, donde dice así su palabra: en el nombre de Jesús Nazareno, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Claro. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Aleluya. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son uno. Alabado sea Dios. Esta es palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. Aquí el apóstol Juan claramente da a entender, amén, y habla sobre la Trinidad de Dios, la triunidad de Dios. Tres personas, eso lo vamos a ver también. ¿Por qué me indica que Dios es persona? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es una persona. Son personas. Son tres personas en una misma esencia, o naturaleza, o sustancia. ¿Cuál es esa sustancia? Divino. Amén. Vamos a ver eso también. Entonces aquí, aleluya, dice Juan que son tres los que dan testimonio en el cielo. Amén. En el cielo. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando aquí, aleluya, Juan habla de el Verbo, si nos vamos a su evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso 1, él habla claramente de el Verbo, haciendo referencia a ¿quién? A Jesucristo, ¿verdad? Al Hijo. Por eso él dice el Padre, el Verbo, en la versión Reina Valera 1862, aleluya, dice el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Entonces el verbo viene de la palabra griega logos, que significa palabra. Amén. Eso significa verbo, logos, griego, logos, palabra. Haciendo mención a Jesucristo nuestro Señor. La doctrina de la Trinidad es inefable. ¿Qué significa que es inefable? Que con meras palabras, con palabras sencillas, humanas, no podemos describir esta doctrina. Es muy difícil de explicar. Amén. Esta doctrina no la podemos nosotros explicar con palabras de razonamiento humano. Por supuesto que no. Amén. Solamente la podemos conocer. Amén. Y aceptar solamente con la asistencia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender, aceptar, conocer esta doctrina de la Trinidad o la triunidad de Dios. Bendito sea el santo nombre del Señor. Como dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña. Oiga, tremendo. Todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Oiga, si usted me dice que el Espíritu Santo no es Dios, ¿qué dice acá? El Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios. ¿Por qué conoce lo profundo de Dios? Porque es Dios mismo. Qué sencillo. Aleluya. Amén. Entonces Dios nos reveló estos misterios por medio del Espíritu Santo. Es la única manera de que podamos comprender los misterios de Dios. Es la única manera. No podemos, aleluya, por nuestro razonamiento. No.
Amén. No podemos. Solamente por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, dice. Todo lo escudriña de Dios, todo. ¿Usted sabe lo que significa escudriñar? Escudriñar significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente una cosa y su circunstancia. Es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente. Cuando Cristo el Señor nos dice escudriñar las Escrituras, no está diciendo lean las Escrituras, porque es muy distinto escudriñar a leer las Escrituras. Porque escudriñar significa eso, examinar. Si usted no entiende algo, vaya a un diccionario y el diccionario lo lleva a la Biblia y la Biblia lo lleva a otro pasaje y de ese pasaje lo lleva a otro y ahí usted va escudriñando. Otro término, cavar hondo, eso significa escudriñar. No solamente leer por encimita, no. Escudriñar. Por eso el Espíritu le escudriña todo lo de Dios, aún lo profundo de Dios. Qué maravilla. ¿Qué le parece? Interesante. Veamos algunas definiciones de Trinidad en diccionarios bíblicos. Dice, por ejemplo, el diccionario Durban dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas distintas con una misma esencia. Dijimos que la esencia, amén, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son iguales en divinidad, son iguales. No que uno sea más alto, más bajo, al medio, abajo, no. Son los tres iguales. Y estos tres forman un mismo Dios. Dios, su esencia al medio, tres, pero es un solo Dios. Vamos a explicar más a esto, más en profundidad esto. La palabra esencia, ¿qué significa esencia? Lo que constituye la naturaleza de las cosas. Lo que a mí me declara la naturaleza de las cosas. Amén. La naturaleza, su esencia, su sustancia, ¿cuál es? Divino. Amén. Eso es divino. Esa es su esencia. ¿Cuál es la esencia del Padre? Divino. ¿Cuál es la esencia del Hijo? Divino. ¿Cuál es la esencia del Espíritu Santo? Divino. Y estos tres forman uno. Amén. Estamos comenzando recién. Vamos a seguir escudriñando más. ¿Qué le parece? El diccionario bíblico IBID dice, distinción de tres personas divinas en una sola y única esencia. Tres personas distintas, aleluya, en una sola y única esencia. Qué tremendo. Solo el doctor William Lane, amén, conocido, William Lane dijo, solo hay un ser que el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comparten las mismas propiedades esenciales que las hacen contar como divino. Amén, como divino. Por ejemplo, ¿qué los hace, aleluya, contar como divino? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipotentes, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es eterno, inmutable. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comparten estas mismas esencias, lo cual los hace ser Dios. ¿Entiendan? Bendito sea Dios. Amén. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué me muestra a mí que es Dios? Por ejemplo, el Padre es Dios, el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver algunos textos bíblicos, por ejemplo, del Padre. Según Isaías capítulo 64, verso 8, Isaías 64, 8, aleluya, dice, ahora pues Jehová, Dios Padre, tú eres nuestro Padre. Isaías dijo, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. O sea, el Padre es Dios, el Padre es Dios. Amén. Otro texto, el Salmo 89, verso 26. Salmo 89, verso 26 dice, Él me clamará
Mi Padre eres tú. Dice el salmista, mi Padre eres tú, mi Dios. Oiga, maravilloso. Mi Dios, mi Padre eres tú. Dios mío, mi Padre eres tú. O sea, el Padre es Dios. Cumple, aleluya, la función de Dios. Por supuesto que sí, por supuesto. Veamos el Hijo. El Hijo es Dios. Le tengo un puro texto, clave. Amén, clave. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Este texto da por votado, por cavado, todas las teorías y falsas doctrinas, herejías, que hablan y que dicen que Jesucristo no es Dios. Eso es tremendo. Es una herejía tremenda. Tremenda. Porque dice Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, sí, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, claro. Y estamos en el verdadero, sí, ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice, refiriéndose a Cristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué tremendo! Tremendo texto bíblico. Amén. Para poder, aleluya, refutar esas falsas doctrinas. Amén. De que dicen de que Jesús no es Dios. Cuando la Escritura nos dice que Jesús es Dios. Sino, ¿quién nos salvó? ¿Dios mismo? Sí, pues. Amén. Vea qué significa Emmanuel, nada más. Ahora, el Espíritu Santo es Dios, texto bíblico. Hebreos capítulo 5, Hechos capítulo 5, verso 3 y 4. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3 y 4. Amén. Hechos 5, 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Oiga esto, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Mira lo que dice ahora, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién mintió? Dijo primero al Espíritu Santo. Y no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aleluya. Entonces, ¿el Espíritu Santo es Dios? Por supuesto que sí. Amén. El Espíritu Santo es Dios. El Hijo Jesucristo es Dios. El Padre Eterno es Dios. No sé si usted dice amén. Es Dios. Amén. Ahora, hermanos amados, ahora que entendemos y sabemos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es Dios, ¿qué me indica a mí o qué le indica a usted? ¿Qué nos indica, aleluya, que Dios sea persona? Vamos a hablar de este tema de las personalidades. El Padre es una persona, el Hijo Jesucristo es una persona, el Espíritu de Dios es una persona. ¿Lo vemos? Amén. Bendito sea Dios. Por ejemplo, el Padre. Vamos a hablar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Padre es una persona con una mente, emociones y voluntad. Vamos a ver estas tres cualidades solamente. Mente, emociones y voluntad. Amén. Vamos a ver. Veamos si el Padre tiene mente. ¿Qué le parece? Isaías capítulo 55, verso 8. ¿Ve? Anote textos bíblicos clave. Isaías capítulo 55, verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que Él tiene mente. Mis pensamientos. Aleluya. Amén. O sea, ¿tiene una mente? Claro que sí. Recuerde que Dios nos creó a nosotros conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué le parece? Entonces, ¿Dios tiene una mente? Pero claro que sí.
emoción. ¿Tiene Dios emociones, sentimientos? ¿Qué dice el Salmo 78, verso 40? Salmo 78, verso 40 dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Y dice que lo enojaron. Dios se enojó. A Dios lo irritaron. A Dios lo provocaron. Y Dios se enojó, sintió esta emoción del enojo. Entonces Dios tiene emociones muchas. Como todos nosotros tenemos emociones. Nos enojamos, reímos. Amén. Sentimos, tenemos emociones. Y la tercera es la voluntad. ¿Tiene voluntad? Porque una fuerza, como dicen algunos, que Dios es una fuerza solamente, una fuerza activa. Aleluya. Pero ¿qué dice Dios? ¿Tiene voluntad? Veamos. Dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 15. Primera de Pedro capítulo 2, verso 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Él lo hace como Él quiere. Por eso Él es el Dios soberano. ¿Entienda? Maravilloso. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos el bien. ¿Dios quiere el bien para nosotros? Por supuesto. ¿Pero Dios tiene voluntad? Sí. Amén, sí. Veamos el Hijo. El Hijo como persona tiene una mente, emociones y voluntad. Lo vemos. Por ejemplo, tiene mente Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, verso 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios, aleluya, en la forma de Jesucristo, cuando Dios se humanó, se encarnó, no reencarnó, esa reencarnación no existe, no es bíblica. Amén. Mueres, resucitas, aleluya, y sigues, pero no hay reencarnación. Cristo no reencarnó, sino que encarnó, tomó una forma, figura humana. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Cristo tenía mente, claro, porque dice que crecía en sabiduría y en estatura. Y la sabiduría se esconde en el corazón, en el alma y también en la mente. Bendito sea Dios. Número 2, Jesús tenía emociones. Aleluya, hay un texto lindo. Hay un texto lindo que habla de que sí tenía emoción. Aleluya, quizás es el versículo más pequeño de la Escritura, de toda la Escritura. Juan capítulo 11, 35. Juan capítulo 11, verso 35 dice: Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Tenía sentimientos? Claro, Jesús lloró. Amén. Lloró por su ciudad, lloró por Lázaro. Entonces Jesús tenía emociones, sentimientos, por supuesto, tal como una persona, tal como usted y yo tenemos sentimientos, tenemos emociones. Amén. Bendito sea Dios. Y 3, tenía voluntad, un deseo, Cristo, una voluntad de hacer, de cumplir. ¿Qué dice Lucas capítulo 22, verso 15? Lucas capítulo 22, verso 15 dice: y les dijo, cuánto he deseado, voluntad, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado estar con ustedes, cuánto he deseado la voluntad del Hijo, cuánto he deseado esto. La voluntad de Dios, la voluntad de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. O sea, Jesús tenía mente, emociones y voluntad. Sí. Igual que usted y yo, personas. Veamos el Espíritu Santo. Tenía mente. El Espíritu Santo tiene mente, tiene emociones, tiene, aleluya, voluntad. Lo vemos, sí. Mente. Juan capítulo 14, verso 26. Juan capítulo 14, verso 26.
Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará, enseñará todas las cosas y os recordará. Oiga, una fuerza activa nos puede enseñar ni nos puede recordar. Aleluya. Sino solamente el Espíritu de Dios. Entonces, ¿tiene mente el Espíritu Santo? Claro, porque Él nos enseña, Él nos recuerda las cosas, las palabras que dijo Cristo. Amén. Entonces hay una mente. Bendito sea Dios. ¿El Espíritu Santo tiene emociones? Ajá. Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esta palabra contristar significa entristecer, poner triste al Espíritu Santo. Amén. No lo pongas triste porque Él tiene sentimientos, igual que usted, igual que yo, que somos personas. ¿Me está entendiendo? Porque Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas distintas, pero forman un solo Dios. Ya vamos a ver más adelante algo tremendo. Amén. No se cambie. No se me vaya, no se me vaya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vimos que el Espíritu Santo tiene mente, sí. Tiene sentimientos, emociones, claro, no lo contristéis. No lo pongas triste al Espíritu Santo. Amén. Y tiene voluntad, el Espíritu de Dios, tiene voluntad. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, verso 17? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. El deseo del Espíritu es contra la carne. La voluntad es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu Santo, la voluntad de Él es que es en contra de la carne, en contra del pecado, en contra de la maldad. Amén, porque recordemos que somos templo de Dios. Amén. Entonces Dios, el Espíritu Santo, no puede, aleluya, estar tiene que estar en contra de la carne, en contra del pecado, para que habite en nosotros, que somos templo de Dios. Y el Espíritu Santo, la voluntad es que no hagamos lo que nosotros queramos. Esa es su voluntad, que no hagamos lo que nosotros queramos. Amén, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo. Oiga, qué voluntad. Entonces, vimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas tienen sentimientos, tienen emociones, tienen mente, aleluya, tienen voluntad, como usted y como yo, que somos personas. Personas, amén. La persona tiene todas estas cualidades. Nosotros somos declarados personas. Amén. Bendito sea Dios. Igual que Dios. Amén. Ahora, Él nos creó de esta forma. Amén. Con ojos, nariz, con boca, con orejas, con manos. Amén. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Somos personas? Sí. Entonces, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son iguales en divinidad, iguales, amén, iguales, bendito sea Dios, pero forman un solo Dios. Ahora Dios muestra su naturaleza personal en que Él expresa, por ejemplo, le voy a leer textos bíblicos, por ejemplo, ira, Salmo 7:11, se ríe, Salmo 2:4, tiene compasión, Salmo 135:14, ama, Primera de Juan 4:8, odia, Salmos 11, verso 5, enseña, Juan 14:26, y guía, Romanos 8:14. Todas estas cualidades las forma una persona. Amén. Las forma una persona. Somos declarados personas por nuestras personalidades, por nuestras características. Amén. Eso es lo que a nosotros nos hace personas. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, todas estas acciones implican el hecho de que Dios es una persona. Dice amén. Amén, por hermano mío.
Estamos conociendo la triunidad de Dios. Amén. La triunidad de Dios. 3, 1. Triunidad de Dios. Sigamos hablando de la Trinidad de Dios. Hablemos de un texto bíblico que usan las sectas para apoyar su enseñanza. Aquí viene una enseñanza maravillosa. Ponga atención, hermano amado, por esto, porque esto es lo más claro de la Trinidad de Dios en las Escrituras. Y este pasaje lo usan muchas sectas para decir, no, que Dios es uno solo. Y están en lo correcto, Dios es uno solo, claro. Pero no saben ellos, aleluya, que lo forman tres personas en su misma esencia, en su misma naturaleza, en su misma esencia, que es divino. Divino. Sin embargo, nos daremos cuenta que este texto que vamos a ver ahora es la declaración más trinitaria del Antiguo Testamento. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Esta es la declaración más trinitaria del Antiguo Testamento. Este texto que usan muchos. Pero vamos a desglosar esto. Amén. Y nos vamos a llevar una sorpresa. Nos vamos a llevar una bendición al ver este texto bíblico. Según la Reina Valera 1960, la que leemos todos, la que tenemos nosotros, esta palabra preciosa, amén, que la amo con todo mi corazón, esta palabra, la 1960 Reina Valera, dice de la siguiente manera, dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4, texto muy usado por estas sectas. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice la Escritura, dice, nuestra Biblia 960 Reina Valera, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué le parece ese texto? ¿Habla de la Trinidad aquí? Usted me dice, no, pero ahí habla de Jehová. Vamos a desglosar ese verso. Aleluya. Y nos vamos a llevar una bendición grande. Aleluya. Por ejemplo, la Torá, que es la Biblia, para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. La Torá en español lo traduce. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios es el único Adonai. Amén. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios es el único Adonai. El texto hebreo transliterado es, como se ve en la palabra, en el lenguaje hebreo, diría, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Entendió? Repito, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. Ese verbo me encanta. Echad. Adonai Echad. El respetado escritor y erudito evangélico Eugenio Danyans hace un análisis filológico y etimológico a este texto. Veamos cómo él lo desglosa, lo ve, traduciéndolo al hebreo original. Aquí va la bendición. Mire, por ejemplo, él desglosó palabra por palabra y la tradujo al hebreo original. Por ejemplo, Shema, que significa oye, ¿sí? O escucha. Yisrael, que significa Israel. Adón, escuche esto, Adón significa Señor. Adón significa Señor. Adona significa señores. Oiga, Adona, señores. Ay, la letra A con la I latina, con el punto, la I, ay, significa mis. Elohim, ¿qué significa Elohim? Elohim, ¿sabe qué significa? Elohim significa dioses, en plural, dioses. Es el plural de Eloha. Eloha significa Dios, Eloha. Elohim, dioses, Eloha, Dios. Einu, ¿qué significa Einu? Significa nuestros. Entonces, Adonai, ¿qué significa? Adonai significa mis señores. Adonai no significa
el Señor, no, significa mis señores, desglosando las palabras. Adonai, mis señores, tremendo. Y el verbo o la palabra ejad, que me encanta. ¿Qué significa ejad? Ejad significa uno son. Son. Uno son. Uno son. Ejad. Uno son. No dice uno es, no. Uno son. Hablando de varios. Uno son. Y propiamente significa unido. Ejad. Unido. Amén. Esta palabra o verbo hebreo ejad aparece, aleluya, en el libro de Génesis. ¿Sabía usted? Sí, y aparece en muchos pasajes. Esta palabra o verbo ejad, que significa unido, uno son, unidad, uno son. En Génesis capítulo 2, verso 25 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola ejad, una sola carne. ¿Cómo es esto? Que el hombre y su mujer son uno. Claro. Ahí utiliza, ahí utiliza el verbo ejad. Amén. El hombre se unirá a su mujer y ya no son dos, sino que son uno. Unidad compuesta. Aleluya. Son dos personas distintas, pero forman uno. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Oh, santo es el Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. Mi alma le alaba, Cordero de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios los ve como uno. No los ve dos, no uno. Qué interesante, maravilloso, aleluya. Hoy en la mañana, cuando estaba en la oración, y ya de un buen rato de oración, aleluya, sentí la presencia de Dios. Y me hacía sentir el Señor en su presencia y me mostraba esta palabra ejad. Ejad, me mostraba esta palabra y la veía para allá y para acá, ejad, ejad. Y yo justo estaba clamando por mi hijo, por mi nuera y por mi nieto. Y cuando, oh santo, aleluya, y cuando estaba orando por ellos, aleluya, ahí encima de ellos yo veía la palabra ejad. Ejad, aleluya. Uno solo, oh, aleluya. Oh, Rabí, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Y encima de ellos yo veía la palabra ejad. Para allá, para acá, ejad. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Aleluya. Conforme a este estudio, Dios me mostraba que ellos eran ejad. Ellos eran uno solo. Estaba mi hijo, mi nuera y mi nieto Adán, precioso niño. Y estaban los tres personas distintas, pero eran uno, me mostraba Dios. Aleluya. Eran uno. Por eso su palabra ejad se paseaba arriba de ellos, se paseaba ejad. Era como que Dios me estaba mostrando, aleluya, que Dios los veía como uno. Por eso su familia, Dios la ve como uno. Sea el papá, la mamá, el hijo o hijos, pero Dios los ve como una familia. Una familia. Los familiares son muchos, familiares, parientes, son familias. Pero, ¿cuál es su familia? Hermano, su familia es su mujer y sus hijos. Hermana amada, su esposo y sus hijos es la familia.
Y eso lo ve el Señor como una familia. No 2 ni 3 familias, no. Una familia la compone, aleluya, el papá, la mamá, los hijos. Qué tremendo, amén. Es lo mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero una misma divinidad. Iguales en naturaleza, iguales en poder, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Los 3 iguales. Y estos conforman un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios para siempre. Hay otro texto bíblico, aleluya. Amén, que habla de este verbo ejad. Por ejemplo, en Jueces capítulo 20, verso 8. Jueces capítulo 20, verso 8. Léalo, busque, anote. Jueces 28 dice: entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó. Ahí usa la palabra ejad. Todo el pueblo como un solo hombre, uno solo. ¿Cómo es esto? Si son muchos, son multitud, un pueblo. Pero dice, como un solo hombre nos hemos levantado. Todo el pueblo como uno solo. Ejad. Unidad compuesta. Unidad compuesta. Uno solo. Tremendo, maravilloso. Aleluya. ¿Cuántos glorifican a Dios? Oh, aleluya. Precioso nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios trino. Entonces, la traducción del texto hebreo que hemos dicho de Deuteronomio 6:4, ¿cómo quedaría al español? ¿Cómo quedaría vertido? Por ejemplo, en el original hebreo diría Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Sí o no? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Y cómo diría? En español diría: oye Israel, mi Señor es nuestro Dios, mis señores uno son. Oh, mis señores uno son. Tremendo, tremendo. Entonces, este texto de Deuteronomio 6:4 es el más trinitario de toda la Biblia. ¿Sabía usted? Sí. De todo el Antiguo Testamento es el más trinitario y es el que más usan los sectarios. Amén. El que más usan, aleluya, para, aleluya, refutar la doctrina de la Trinidad. Amén. Por eso, hermano, es bueno que usted vaya tomando apuntes, tome lápiz, papel, Biblia. Listo, se acabó. Amén. Entonces esto nos demuestra claramente, hermanos queridos, que en Dios existe una pluralidad, sin perder su unidad. No es que el texto nos quiera mostrar, aleluya, de que nosotros creamos y seamos politeístas, que creemos en muchos dioses. No, de ninguna manera. Amén. Somos monoteístas, sino más bien una unidad de personas dentro de la deidad. Son 3 personas dentro de la deidad. Amén. Que son distintas personalidades. Amén. Pero es el mismo Dios. Es un Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos la palabra Trinidad, hermanos, en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, verso 1, por ejemplo, dice: en el principio creó Elohim, dioses. Creó Elohim, dioses, plural. Y en el verso 2 ya se menciona al Espíritu de Dios presente en el acto de creación. Amén. Bendito sea el santo nombre de Jesucristo. Aleluya. Hermanos,